Vale. Entonces voy a ver. No es algo fácil ni evidente. Quiero decir, elegir de entre la gran reserva de palabras las correctas, las justas. Y no solo eso, no solo seleccionarlas con cuidado una a una, sino unirlas unas a otras, encontrar las combinaciones adecuadas, que se mantenga el sentido del discurso, claro, que sea flexible, fluido. Tela marinera. Es un arte, eso es así. Pero a fuerza de escuchar sin decir nada, he tenido tiempo para pensar en todo esto. Vocabulario he acumulado mucho y me he hecho mi pequeña idea sobre el tema, así que voy a lanzarme con la utilización del lenguaje y voy a hablar. Nosotros, los objetos, algunos, esta noche vamos a salir de nuestro silencio. Tenemos cosas que contaros. Vosotros habéis entrado en el interior de esta sala polivalente, ubicada en el interior de un antiguo reducto industrial cerca del puerto. Un edificio que antaño cumplió su función como almacén de grano. Habéis recorrido el espacio y habéis buscado en la grada el número de fila y el número de butaca. Y una vez localizado, habéis desplegado el asiento. Quizás un poco estrecho. Y habéis dejado caer en él suavemente vuestros cuerpos, normalmente sobrecargados por el cansancio del día. Los respaldos no son muy altos, son un poco rígidos, pero eso es muy bueno, porque no son butacas para la siesta, no. Son buenas butacas de teatro que deben manteneros alerta y que cumplen su función con valentía. Y digo con valentía porque mirad, por aquí, por allá, por todas partes puedo ver los huesos afilados de vuestros codos clavándose en el reposabrazos de madera. Os digo que son buenas butacas. ¿Sentís el abrazo de la valiente butaca alrededor de vuestro cuerpo? O también podréis pensar en el suelo de madera que tiene que soportar vuestras suelas, que si me lo permitís, limpias no están. Un entarimado que se asfixia bajo la suela de goma de vuestras zapatillas deportivas, bajo la suela de los zapatos, y que se raya bajo la punta de los tacones de aguja. Seguro que alguna vez habéis oído gemir al suelo bajo vuestros pasos. Sabéis reconocer el pequeño grito de dolor de un listón de madera. Nosotros los objetos sufrimos. Sí, sufrimos. Pero servimos. Y no estoy diciendo que entre nosotros no haya algunas cabezas locas, ¿eh? Y no se descarta que un estuche de gafas aproveche la oscuridad de este instante para hacer las maletas y desaparecer. O que un mechero se sienta de un humor fugaz. O una cartera. O un bolígrafo. O un móvil. Que, por cierto, los habréis apagado. Pero en general, y como soléis decir, somos una especie de buenos soldaditos. Y lo que nos preocupa, y os lo digo como lo pienso, es la poca gratitud y reconocimiento que nos mostráis en general. Tengo un sueño. Cuando hayamos acabado de contaros nuestras pequeñas miserias, así como nuestras grandes aspiraciones, y llegue el momento de salir de esta sala, ¿no podríais tener un pensamiento afectuoso por la escalera que os conducirá a un pasillo mientras cruje de dolor, con tal de soportar el peso de cada uno de vosotros? Y una vez en el pasillo, repararéis en que las columnas circulares que ahí se encuentran están soportando el peso de 3 pisos, con tal de ofreceros un pasadizo seguro hacia el hall. Y una vez en el hall, algunos de vosotros decidiréis desinfectaros las manos con el gel hidroalcohólico que ahí se encuentra en recipientes a presión, agradeciéndole su vital labor en estos días. Tras recorrer las 2 pequeñas rampas que os conducirán a la salida, la manilla de la puerta acristalada en la palma de vuestra mano adquirirá
o eso es lo que me gustaría, una nueva consistencia cuando la giréis para empujar la puerta que os conducirá al aire libre. Es la maravillosa y estimulante concreción de las cosas. Os detendréis un momento al borde de la calle Joan Verdaguer ante el fluir de coches y de personas en el bullicio del mundo. El sonido de la corriente de un río. Os diréis, probablemente. Y quizás después algunos de vosotros decidéis sentaros un momento en los bancos que ahí se encuentran junto a viejos plataneros y farolas numeradas de 2 cabezas. Que, por cierto, la que se encuentra frente a la fachada principal de este edificio, la que tiene el rosetón, es la número 42. ¿Sabíais que esos bancos fueron un montón de bolsas de plástico antes de llegar a ser lo que actualmente son? Caminaréis con una mayor percepción de las 3 dimensiones del espacio que os rodea. Bajo la planta de vuestros pies será la placentera resistencia del asfalto. En vuestro coche, la perfección ergonómica del volante bajo vuestros dedos. En el metro, el pequeño espesor de la moqueta rugosa del asiento al sentaros, o el revestimiento plastificado del asiento del autobús. Y al entrar en casa, casi sentiréis deseos de saludar al perchero en el cual colgáis vuestra ropa. Y al deslizaros en vuestra cama apreciaréis mucho mejor que antes la textura del tejido de algodón de la sábana o del edredón y la maravillosa disponibilidad del colchón que se hundirá justo lo necesario y tal vez mañana os despertéis pensando en la emocionante materialidad del mundo. Seguro que todos conocéis esto. El hilo que se niega a entrar en el ojal de la aguja. El hilo que se retuerce, que vibra. Seguro que esto os ha sucedido. Y cuando por fin creéis haber pasado la punta, ese pequeñísimo trozo de hilo que habéis apretado entre los dientes para tirar un poco más hacia adelante, justo en ese momento, os dais cuenta de que tan solo un hilo sí ha abierto paso, mientras que el otro se ha retraído, negándose a obedecer. Y vuestro hilo, que en realidad ni siquiera os habíais percatado de que estaba formado por 2 hebras, se arquea, como un caballo que rechaza el obstáculo. Su reticencia. ¿Os habéis preguntado alguna vez acerca de su reticencia? Hace ya tiempo hubo aquí un jarrón decorativo que se quejaba de estar siempre quieto, inmóvil. Permanecer ahí, en el mismo lugar, decía el jarrón, hasta que quieran desplazarte. No ser más que una cosa puesta en algún lugar, siempre con las mismas vistas, siempre con los mismos objetos frente a uno. Probar la inercia, ser en el fondo solo eso, un cuerpo que pesa. Decía el jarrón, que se lamentaba. Experimentar la gravedad durante todo el día y luego, inevitablemente a la fuerza, decía el jarrón nuevamente, hacerte pequeñas preguntas sobre cuestiones existenciales. Terminar por preguntarse qué estamos haciendo aquí, esperando. Sufrir, siempre sufrir. Eso decía el jarrón. Y él decía, soportar la inactividad. Y de repente, la actividad. Sí, también la actividad cuando se nos utiliza. Soportar el agua demasiado fría que sale del grifo, murmuraba el jarrón. Y después de eso, el roce de los tallos contra sus paredes interiores. Y al final, los depósitos que dejan algunas plantas y que no siempre se le limpiaban. Servir, decía el jarrón. Y después, esperar a servir. Y luego, servir otra vez. Y después, esperar de nuevo. Esto es lo que decía el jarrón. Pero no hemos hecho las presentaciones. Soy un talismán, un gris-gris, como dicen los franceses. Pero en realidad debería llamarme amuleto. ¿Conocéis la diferencia entre un talismán y un amuleto? Voy a explicarme. En el talismán hay algo opaco,
misterioso. El beneficio que puede obtenerse del talismán, véase valentía, cruzar los mares y regresar con buena salud. Estos son cosas que podréis obtener del talismán, y esto queda a discreción de quien os lo da. El talismán, por así decirlo, está hecho a medida. El amuleto hace el mismo tipo de trabajo que el talismán, pero lo encuentras en las tiendas, y la naturaleza de su poder y sus virtudes son muy fáciles de conocer. Si vais a una tienda de piedras y señaláis con el dedo una raíz de rubí, una aventurina o una labradorita, el vendedor os revelará las virtudes de cada una de ellas. Un rubí es todo aquel cristal rojo y transparente factible de ser tallado. Protege el corazón, activa energías, carga la pasión, anima y fomenta los sueños. La aventurina es un cuarzo verde formado por génesis magmática. Es una piedra de prosperidad. Refuerza el liderazgo y la precisión, promueve la compasión y la empatía y potencia la creatividad. Y a su vez, la labradorita es una roca plutónica muy mística y protectora, que os transporta a otros mundos o a otras vidas. Fortalece el yo, disipando miedos e inseguridades. Yo soy un ojo de tigre, una mezcla de varios minerales de colores pardos y amarillentos. Hay quien piensa que esta piedra protege de los vampiros, pero eso son tonterías. Los vampiros no existen. O quizás sí vampiros metafóricos. Si alguien piensa algo malo de vosotros, yo me interpongo entre el espíritu malvado de esa persona y vosotros. Os sirvo de escudo, si queréis. El malvado pensamiento rebota sobre mí y vuelve a golpear a quien lo ha concebido. También tengo virtudes fisiológicas. ¿Tenéis acidez gástrica? Sí, esto que sucede cuando te acuestas recién cenado, que hay como un reflujo no muy cómodo. La pequeña válvula, ya sabéis, tal vez no demasiado bien cerrada. Cuando esto sucede, os envío vibraciones que forman como una tirita en vuestro estómago doloroso. Lo mismo si os duelen las rodillas. Puedo mejorar las cosas. Incluso si tenéis un poco de tensión. O incluso puedo curar esa pequeña verruga de la que te avergüenzas. Pero lo que soy, ante todo, es una piedra que os permite ser vosotros mismos. ¿Y esto? ¿Acaso no es esto lo más valioso? ¿Y yo? ¿Qué soy? Imagínense. ¿Un corcho de pesca? Sí, para la pesca con caña. La historia es que pertenecía al abuelo de la mujer que vive aquí. Cuando el abuelo murió, quedaron todos sus tapones y nadie sabía qué hacer con ellos. Así que ella, su nieta, miró los tapones y me eligió a mí. Como recuerdo, dijo. Me trajo hasta casa y me dejó en la biblioteca. Se acabaron los ríos, se acabaron los lagos, se acabaron todas esas horas que yo pasaba en el agua esperando al pez. Se podría decir que ya no sirvo para nada. ¿No os ha pasado alguna vez esa sensación? Pero sí, sirvo para revivir recuerdos. Soy como un pequeño cofre lleno de imágenes. Basta que la persona que vive en esta casa me mire a los ojos para que se le aparezcan todas esas imágenes. Lo que ve es a su abuelo, solo, tranquilo, sentado en su silla plegable, sosteniendo su caña de pescar y soñando con la vida.
tranquilo bajo su gorra, lejos de las preocupaciones domésticas. Bueno, está bien, no soy un tapón de corcho de pesca. Tengo un poco más de envergadura que eso. Mire, ¡blup! Me abren, me cierran. Mis varillas son flexibles. Mi empuñadura es sólida. Soy un paraguas, una sombrilla de pequeño o gran tamaño, un parasol, un paralluvias. Soy un paraguas. En cuanto a un servidor, un cuerpo de aluminio fundido, cuchillas de acero templado, una bonita tapa de madera para mi manivela, porque tengo una manivela, y un poco de goma para mi pie de ventosa. Yo pelo manzanas. Soy el pelador de manzanas. ¿Modo de empleo? Muy fácil, damas y caballeros. Comenzáis por aspirarme con la palanca bajada, así. Deslizáis mi cierre, perfecto. Clavas la manzana en las 3 puntas, con cuidado, bien en el eje, ese es el secreto, y giráis la manivela. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Mirad estas cáscaras. No hay nada desigual, ni pequeñas ni grandes. Lo hago con arte. Corto la piel en una única espiral espléndida, perfecta, hermoso trabajo. Una única pieza realizada de un solo trazo que ondea bellamente en el banco de vuestra cocina. Seréis muy amables conmigo si no me metéis nunca en el lavavajillas, no. Limpiarme con cuidado, a mano, delicadamente. El cierre desmontable aparte, y para lo demás una pequeña esponja. Y ya para terminar de secarme podéis pasarme una toallita, con cuidado, y dejar que termine de secarme al aire libre. A veces me veo como la musa. Es verdad. Me digo a mí misma, vamos a crear el Frente de Liberación de los Objetos. Vamos a salir de este servilismo que nos mantiene con la frente bajada y doblegados. Y vamos a mostraros quiénes somos. Yo a la cabeza. Sí. Yo, el emblema de esta revolución. Yo la líder. Yo el icono. Y después mi energía se desploma. Lo que vosotros hacéis cuando el hilo se retuerce y se niega a entrar en el ojal, retomo mi historia del hilo reticente. Es generalmente recurrir al tirahilos o al enhebrador de agujas para que os ayude. El tirahilos está a vuestro servicio. Lo que el hilo desee no es asunto suyo, piensa para sí mismo. Y os obedece. Forcejea con el hilo, le obliga a pasar por el ojal y luego vuelve a su lugar en mi caja. Ha cumplido con su deber, piensa, y eso le basta. Tiene que haber orden en este mundo, y para eso está él, para garantizar el orden. La fantasía no la conoce, se dice el tirahilos. Me digo a mí misma, vamos a hacer huelga para poner los puntos sobre las íes. El hilo que se sublevará en vez de entrar por el ojal. Una varilla del paraguas que se atascará, sí, un engranaje del pelamontanas que se obstruirá, y así todos. Y nosotros, todos juntos, manifestaremos que esta existencia no es lo que queremos. Está muy bien hacer huelga. Y es muy amable por tu parte, gracias.
Pero yo no quiero mutilarme. No quiero que se me enganche un engranaje. ¿Qué sacaría yo de eso? Más bien nada, si es a costa de destrozar mi engranaje. Sin embargo, hay algunos que no dudan. Hay algunos que no se rompen un pequeño engranaje, sino que se precipitan desde lo alto de una mesa y ¡pam!, al suelo en 1000 pedazos. Objetos kamikazes, seguro que los habéis tenido. Objetos que no dudan en matarse para hacer oír nuestra causa. La causa profunda de los que os hablamos aquí. ¿Sabéis? Al jarrón utilizado como florero que vivía en esta casa y que conocimos, eso es lo que le pasó. La penuria es algo de lo que tenemos que hablar. Por no hablar de los abusos, porque los hay. Hay malos tratos, usos perversos. Echemos un vistazo, por favor, a la cotidianidad de la vida de los objetos. ¿Quién de entre vosotros aceptaría ser una tetera, cuyas paredes hierven y queman? Pensad en el plato que con cada trozo de carne que cortáis recibe el filo de la hoja del cuchillo contra su estructura de porcelana. Considerad, no sé, la cortadora de césped. Pensad en cómo se come las hierbas húmedas, obligada a tragárselo todo, atiborrada hasta el extremo. ¿Quién de vosotros querría estar en su lugar? ¿Quién desearía el destino de un sensor de partículas finas, solitario y suspendido en el estruendo de la ciudad lleno de contaminación? ¿Quién cambiaría su vida por la de una sombrilla cuya lona se quema al sol? ¿Quién lo haría a cambio de una mesa de jardín sujeta a las inclemencias meteorológicas? Y digámoslo también, expuesta a los excrementos de las aves. Por no hablar del disgusto de los bastoncillos de algodón o de la desoladora epopeya de las escobillas del inodoro. Hay numerosos ejemplos. Así que aquí estamos. No decimos que seamos seguros para vosotros. Una pequeña aguja, agotada de trabajar, piensa: es tentador. Toda la pulpa de ese índice. Se dice a sí misma: si no dejan de explotarme, saltaré amablemente sobre el dedo de quien me utiliza. ¿Y qué pasa? Termina pinchándote. ¡Ay! Chupas la sangre, mecánicamente. Pero a veces el pinchazo es profundo. A veces se infecta. Es como mis varillas. Retenedme bien, porque podría aprovechar una ráfaga de viento para ir y clavárselas en el ojo de algún transeúnte. A veces los objetos matan. No creo que sea algo que deba tomarse a la ligera. Un puente se derrumba. Sobre él pasa una autopista, hora punta. Decenas y decenas de vehículos caen al río. Hay cientos de muertos. Se rompe un cable. El telesilla se desengancha. La caída de los esquiadores es mortal. Una caldera de gas empieza a gotear mientras los inquilinos duermen. Los objetos son a veces de una violencia salvaje. Un paracaídas se niega a abrirse. La ventana de la cabina de un piloto explota. Una enorme lámpara de araña fijada en el techo desde hace mucho tiempo cae sobre una mesa y la Un destruye. clavo oxidado se te clava en el talón. El tétanos te mata. La motosierra de tu vecino, en un arranque de locura, no resiste la furiosa pulsión de cortarle un brazo, amputando repentinamente a quien sirve, quien sin duda la agarraba sin gracia y le metía la nariz en el espesor hostil-denso de los troncos resistentes. Pero de ahí a dejarlo mutilado y ensangrentado, gritando de dolor en la maleza, cuyo verde follaje se tiñe terriblemente con el rojo de su sangre. Huelga, motines, víctimas, peleas. Me digo todo esto a mí mismo. Pero la verdad es que no me gustan los conflictos. Trato de convencerme. Un pequeño cortocircuito en mis cables. Pero al final la buena lámpara acaba por iluminar a la propietaria cuando ésta se sienta en su sofá. Realmente no tengo ningún deseo de que ella permanezca ahí sin comprender nada porque yo haya decidido hacerle eso. Es también a causa de mi deuda. Porque esto es lo que quería contaros. Cuando pienso en mi pequeña existencia, porque pienso en ella, en mi pequeña existencia, en esta vida caótica que ha sido la mía. Comencé iluminando a familias largas tardes de invierno. Partidas de Scrabble,
con los gritos de alegría de la palabra cuenta doble, la palabra cuenta triple, que se proyectaban y resonaban en mi pantalla. Con mis fotones he bañado rostros, hombros, manos. Mi luz ha envuelto a parejas, abrazos, a veces mentiras. Mi halo de luz ha alumbrado vodeviles ordinarios. Y un día, sin avisar, al desván. He pasado tantos años en ese lugar todo ruinoso. La pantalla a mis pies, en la oscuridad, con los fríos invernales y los veranos demasiado calurosos. Años inútiles, solitarios y espantosos, carcomiéndome, preguntándome por qué ya no era útil. Y después la persona que vivía abajo sin preocuparse por el polvo que me cubría y que ya no subía nunca, muere. Y los niños quieren ver lo que hay en el desván. Abren la trampilla y dicen ¡puah!, debido a las telarañas. Y entonces los hijos heredan y se deshacen de todo esto. Después llega el camión de la tienda de antigüedades en el que me meten y la espera bajo el cobertizo de su almacén. Y la intriga de saber quién será, de quién será la casa, cómo seremos tratados, si alguien me querrá. La humillación de esa situación. Gente que viene, que apenas te mira, o peor aún, te tocan, te examinan, pasan un dedo por un micro rasguño y no te dan ni las gracias. Miran la etiqueta, muchas gracias, y si todavía están tentados te regatean, así, en tu presencia. Y entonces llegó ella. Esto es lo que quería contaros. Ella llegó, la que me eligió entre todas las demás en la tienda de segunda mano. La que pensó, serás tú. La que me encontró hermosa. A mí que no me creía mejor que ninguna otra, no. Yo siempre con mis dudas. ¿Por qué siempre me dejaré abrumar por las dudas? Ella me dedicó una mirada feliz y dulce. La propietaria de esta casa. Me siento en deuda. Es como si no pudiera deshacerme de esta deuda. Es como si le debiera para siempre ese pequeño momento de orgullo. Porque sí, sentí orgullo cuando ella me miró así. Y por todo lo que hizo después, arreglando mi pie. Porque me lijó y arregló el pie. Por tejer un pequeño chaleco para mi pantalla de lámpara. Porque eso es lo que hizo. ¿Cómo me mimó? Es como si tuviera una deuda que nunca podré terminar de pagar. En la habitación de al lado, sobre la cómoda, hay una postal. Ella también ha vivido su travesía del desierto. Seguramente hay una postal que todos habéis guardado como algo importante. Buscad bien, en vuestra infancia, una puesta de sol, un paisaje, una vista de un castillo, un gatito que juega con una bobina de hilo. Algo que por alguna confusa razón representaba a vuestra mirada infantil la belleza misma y que habéis guardado durante muchos años como un tesoro. Cierto. Cuando la propietaria era pequeña, todas las tardes miraba esta postal antes de dormirse. Y un día, la niña, que ya no era tan pequeña... Un día, metió esta misma postal dentro de su libro favorito de la infancia. Y todo lo metió en una caja, donde la postal quedó aplastada entre un montón de cosas viejas. La niña, que ya había crecido, decía eso, que eran cosas viejas, asfixiándose allí durante años. Lo único a lo que podía aferrarse en esta incomodidad, en esta soledad, era aquello
que el libro contaba. En el libro había nieve, mucha nieve espesa y duradera. Y bosques. Todo tipo de pinos oscuros que se alzaban hacia un cielo pálido. Había arroyos congelados. La escarcha se adhería a los abrigos. Los lobos aullaban. Sus vientres estaban vacíos. Podías ver arroyos de montaña, perdices de nieve, abejas, leonas, perros. Hombres también. Los animales pasaban el tiempo acechándose unos a otros, devorándose. Frase tras frase, se desgarraban, se mordían, se engullían. Había carne ensangrentada por todas partes. La naturaleza. Un mercado salvaje. Una despensa los unos para los otros. Y ella, la postal, permanecía allí, bajo la capa de páginas como bajo una capa de nieve. Ella hibernaba en todo ese invierno que el libro contaba. Durante años durmió allí, entre las páginas del escritor estadounidense Jack London, en su libro Colmillo Blanco. Bueno, tengo de todo. ¿Qué tengo? Bobinas de hilo en abundancia. Aquí están. Blanco roto, eso es. Diferentes azules, una multitud. Azul cielo, malva claro, azul pato. ¿Veis? ¿Quién más? Hilo rosa, oh la la. Y mirad, un poco de hilo de color verde, como las hojas del tilo. Me gusta. Es divertido. ¿Qué más? Oh, mirad. Hilo elástico blanco de coser. Hilo de lino brillante negro. ¿Qué más? Ay, más hilo azul. Y mirad, una bobina de hilo blanco como la nieve. A ver. ¡Qué lío!
Os lo juro, no es precisamente un paseo por el parque ser una caja de costura. Si yo me comparo, no digo que sea algo bueno, pero el hecho de compararse no es una tendencia que todos tenemos. Bueno, si yo me comparo, me digo a mí mismo que tengo la gran suerte de conocer el exterior. Por aquí, por allá. Hago pequeñas excursiones cuando acompaño a la propia. Lo siento, yo llamo así a la dueña de esta casa. La propia. La acompaño en sus paseos, en sus periplos, en sus viajes. Y sé mucho sobre cómo es y cómo va el mundo. Cuando el cielo se mantiene seco, me balanceo en su brazo, en el hueco de su codo, o fosa cubital, o firmemente sujeto a sus muñecas. Las muñecas de la propia. A veces ella me busca. Sí, la propietaria. Curiosea en mi interior, pone todo patas arriba. No, esto no es... No, tampoco es esto. No encuentra lo que busca. Y os digo que deja todo hecho un desastre. Camino por las aceras con mi punta. Mi contera. Parece ser que así se le llama a la pequeña extremidad que golpea contra el suelo. El pequeño embudo. Mirad, al final de mi boquilla. Y pum, pum, pum. Golpeo los suelos pegajosos de la ciudad. Pero yo no pienso en eso. En papeles grasientos o escupitazos. No. Yo me veo como un gran héroe. ¡Mira! Aquí la cinta métrica que está toda embrollada. Mi único temor cuando ambos salimos juntos es que ella me olvide en algún lugar. Nos extravían con mucha facilidad. Siento un miedo terrible, cada vez el mismo miedo. Que me deje olvidado, apiñado en un paragüero empapado entre desconocidos que huelen a humedad. ¡Qué pena! Cuando las gotas empiezan a caer, mi dueña me abre en corola como los pétalos de una flor sobre su cabeza. Y mi tela le hace como un dosel que ella lleva consigo. Como un techo personal. Y es que, si lo pensáis bien, ¿no es eso lo que somos? Como pequeños techos que lleváis con vosotros. Cada persona tiene su techo personal. Bueno, también puede ser a dos. A dos forma como una especie de capullo íntimo. A las parejas les encanta anidar bajo este lienzo que delimita un bonito y sugerente espacio, en el hueco del cual anidan. Y de pronto, caminan al mismo ritmo. Y manojos de agujas. El número 8, número 7, número 3, algunas todavía pinchadas en una bobina de hilo y otras bien metidas en su estuche. Agujas para bordar también y, evidentemente, hilo de bordar. Conozco todo tipo de lluvias. Primo, la llovizna. Es tan fresca. Es deliciosa. El cielo es como un nebulizador. Deutsche, las lluvias de fuerza media. Y que quede entre nosotros. Las lluvias de fuerza media me hacen sentir algo hermoso. Todo ese cielo que se derrama ante mí me emociona. Todo ese cielo etéreo e impalpable que generalmente se despliega en la distancia y que de pronto empieza a tocarme. Me dejo embriagar por esta experiencia de la lluvia. Pero también están Tertio,
las fuertes lluvias que azotan. Y aquí es donde se complica. Me siento como un pobre velero en la tormenta. Mi tela recibe el agua. Vuelco. Un desastre. Y sin embargo, lo que siento son bocanadas de entusiasmo frente a mí. Toda esta épica hostilidad de la naturaleza, me enfrento a la prueba. Heroico a mi manera. Pequeño Ulises que desafía la tormenta. Reúno todo mi valor frente a este desastre de las lluvias. Ofrezco mi frágil cubierta a las violentas trombas de agua y el viento. Aún no se ha hablado del viento. Me preparo contra sus corrientes. Cuando el viento busca darme la vuelta, produce un gran dolor en mis varillas. ¡Ah! Llego a casa exhausto, pero me digo que ella, la propia, está feliz de tenerme, y eso importa. Sí, claro que importa. ¿Cómo no va a importar que alguien te quiera? ¿Cómo no va a importar que alguien te quiera? También tengo una caja de hojalata con botones. Sí, de esos botones ya sabéis que encuentras en bolsitas de papel unidos a la ropa nueva. Porque así, si uno decide hacer la maleta, se va y se pierde, siempre puede sustituirlo por su hermano pequeño. Después de cada una de sus compras, la propietaria es lo que estará haciendo. Ya debería estar en casa. Después de cada una de sus compras, los saca de su bolso y los mete aquí, en esta caja de metal donde están todos estos hermanitos en reserva, en caso de que alguno de sus hermanos mayores se fugue. Porque los botones pródigos son cualquier cosa menos raros. Comienzan colgando casualmente, tiran de su hilo, lo debilitan y un día ¡bam! Ceden por completo y ruedan por una acera. Parten a través del mundo, se van a hacer su vida. Así que afortunadamente están todos estos botones en reserva. Los hermanitos pequeños más sabios y sedentarios que esperan tranquilamente su turno. Si es necesario, reemplazarán a los fugitivos, disponibles en su pequeña caja. Aunque nunca sabremos qué pasará por sus mentes una vez ocupen el lugar de sus mayores. Sí, pero también hay belleza en permanecer en casa. En las primeras noches de invierno es cuando me siento más útil. Al exterior, el frío. Detrás de las ventanas, cielos azul marino que lo envuelven todo. Y yo, una presión en el botón de mi interruptor. Y aquí estoy, repartiendo mi buena luz cálida. Pero yo no siempre me reconozco en esta atmósfera tranquila y suave que genero en la habitación, en esta serenidad que aporto.
lo más profundo de mi ser, siento que algo inestable está al acecho. A veces cuando veo esta luz que proporciono tan reconfortante y la comparo con lo que hay dentro de mí, que está tan lejos de ser algo sereno, tengo como una sensación de engaño, me siento una mentira con pie. Una angustia me invade y sube hasta mi pantalla. Algo que se atasca aquí, justo en el lugar de la rosca. Es muy desagradable. Esto me oprime. Y tengo la extraña certeza de que no es una lámpara lo que debiera ser. Hay un error en la mercancía, me digo. ¿Quién no sueña a veces con ser otra cosa distinta a lo que es? Un ojo de tigre no es muy grande, no pesa mucho. Si me preguntáis lo que me hubiera gustado ser, os diría que una gran piedra. Y no la piedra de un pueblo cualquiera, no, sino la piedra de un pueblo del que he oído hablar. Esta historia, la historia del pueblo y la gran piedra, os la voy a contar. En la época en la que empieza esta historia, todavía no hay aldea. Solo hay tierra desnuda, polvo y árboles. Tenéis que imaginaros a una pequeña cohorte de hombres, unos pocos, y unas pocas mujeres. Y todos ellos son, en su mayoría, hermanos entre sí. Se fueron de donde vivían porque ese lugar, pensaban, no era bueno para ellos. Y por eso se pusieron en marcha. Avanzan, avanzan bajo cielos inmensos. Bajo cielos así, el suelo se vuelve bastante plano, se camufla, como sometiéndose a su inmensidad. Y a veces, por el contrario, el suelo se eriza en un bosque. A veces se ondula en una pequeña montaña. Estos hombres y mujeres continúan caminando por los diferentes paisajes. Frecuentemente se detienen y observan los árboles. Escuchan lo que dicen los árboles. Observan los pájaros. Escuchan lo que dicen los pájaros. Pero no. Todavía no es lo que buscan. Y siguen su camino. Hasta que un día llegan a un lugar donde han crecido 3 árboles. Miran el árbol de karité, el baobab, el fromager, y ven que los árboles están de acuerdo y que los pájaros también están de acuerdo. Es entonces cuando se dicen, la configuración es favorable. Es aquí donde se debe fundar la aldea. No se sabe cómo, en esa época, lo que os estoy contando pasó como hace 80 o tal vez 100 años. 4 hermanos hacen bajar una piedra grande de la montaña. Y a esta piedra, hombres y mujeres le dan la misión de proteger la aldea. La aldea se construye. La piedra observa, vigila. Ella lo ve todo. Ve a la garza que viene a instalarse en el árbol de karité para hacer su nido. Cuando el árbol de karité muere, ve que la garza o su descendencia se repliega bajo el pequeño baobab.
Pero el pequeño baobab no se queda pequeño, ¿no? Crece. Poco a poco se vuelve enorme. Ahora es tan grande que cubre las casas de arcilla. Y él también es viejo. Así que tienen miedo por las casas. Tienen miedo de que el baobab rompa los techos y aplaste a quienes se encuentren dentro. Temen que la piedra no sea suficiente. Pero la vida continúa bajo la protección de esta gran piedra. La piedra hace todo lo que puede. Esto es lo que me digo a mí misma. Que si yo fuera esa gran piedra, no estaría aquí para enviar mi buen rollo a una sola persona. A ella, a la propietaria, a la que todos estamos esperando. Sino que serían los habitantes de todo un pueblo a los que yo protegería. Y tendría el cielo sobre mí, el viento cuando hay viento, la lluvia cálida cuando cae. ¿Y tú? ¿Hubieras querido ser un corcho de pesca? Un corcho de pesca es lo que os conté hace un rato. Pero en realidad, lo que me hubiera gustado ser es una cometa. No una de esas grandes con 2 asas y 2 hilos que vira a la izquierda y luego a la derecha y luego dejo que me hagas hacer un looping o un axel. Vamos ahora. O un bucle. Como lo hacen los voladores de cometas profesionales, que no dudan en hacerte hacer algo muy simple o muy complicado, solo por una apuesta. Como una tortuga hacia atrás. O un aterrizaje ventral. Increíble. O un helicóptero loco. No, de ninguna manera. Todo eso no es para mí. Pero sí una cometa muy simple, muy ligera. Una cometa con un solo hilo. Una pequeña cometa india, en forma de diamante y con un dosel de papel. Bueno, vale, tendría un hilo para retenerme, pero sería tan largo que a veces lo olvidaría. Y entonces volaría sobre gente, sobre prados, sobre parques, playas desiertas. Respiraría grandes bocanadas de aire. Me dejaría llevar por las corrientes. Surfearía las corrientes del viento. ¿Y yo? Parece que nadie tiene intención de preguntarme. Pero yo, en lugar de una caja de costura, lo que muchas veces he soñado ser es una caja de pintura. Sí, una caja de madera barnizada, con sus compartimentos, ya sabéis, sus cubiletes de acuarelas, sus tubos, sus carboncillos, su borrador de miga de pan, sus pinceles de pelo de Marta y su paleta encima. También me gusta mi pequeño bazar de costura. Todo lo que contengo. Yo lo vigilo, lo protejo. Sí, a mi manera. En mis acogedores compartimentos los mimo lo mejor que puedo. Les tengo mucho cariño. Me preocupo de que todo mi pequeño mundo esté bien aquí, de que no se haya perdido nadie. Nunca me canso de repetirle su nombre a cada una y cada uno de ellos para comprobar que todos están en su lugar, que todo está bien a pesar del desorden, que no falta nadie a la llamada. Me siento
responsable de su presencia y a cambio, esto me hace sentir bien. Me tranquiliza saber que todos están aquí. En el fondo todo esto me parece bien, pero no sé, es la idea de todo lo que se podría haber pintado con mis pinceles. Veamos, ¿qué olvido? ¡Imperdibles! Y alfileres, eso es. Todos los clásicos en acero templado. Algunos más fantasiosos con cabezas de colores y... ¿Dónde estaba mi cabeza? ¡Ah! Aquí. Un dedal. Sí, eso es. Un dedal de latón con muescas. Hecho para empujar la aguja y eso le duele. Pero cubre el dedo de la mujer que vive aquí. La propietaria. La que yo espero, la que todos estamos esperando, la que está tardando demasiado en venir. Cuando cose, cubre ese trozo de carne lleno de sangre caliente y vivo y actúa como un escudo, valiente, sufriente y sin embargo, embriagado de alegría. Es el pequeño dedal que protege a su dama. A veces tengo miedo de ser un artilugio. Un trazo. Es verdad. Esta manivela, esta punta, me pregunto si realmente sirven para algo cuando un cuchillo haría muy bien el trabajo. Si lo pensáis, lo ha estado haciendo muy bien durante mucho tiempo antes de que yo llegara. En las cocinas de antaño, el olor a manzana, amargo, embriagador, y el cuchillo en la mano vivaz, acostumbrada, eficiente, la misma que había amasado la masa y que la había esparcido en el molde, la misma que había pelado la manzana, todo muy bien hecho sin mí en esa época. A veces no sé si soy un progreso o un ser absurdo. A veces todos mis adornos me disgustan. ¿No es excesiva e inútil esta forma en la que estoy tan orgulloso? Cuando estas contradicciones se manifiestan y me atraviesa la posibilidad de mi fragilidad, de mi inconsistencia, es como si mi pensamiento se hundiera en un abismo. Afuera la lluvia comienza a caer. Los objetos están felices de estar dentro, al resguardo, al abrigo bien protegidos, excepto el paraguas, excepto yo. Me estremezco, no estoy con ella. Me imagino a la propia sola, desamparada, mirando por otra ventana viendo las lluvias caer, vacilando en salir. ¿Será esta la razón por la que está tardando tanto? Cuando la espero así, no me siento orgullosa. Puedo sentir cómo algo se agita en mí. La más mínima demora que ella tiene me sumerge en diferentes estados de ánimo. Entonces ocupo mi tiempo enumerando lo que hay en mi caja. Reviso, verifico, recuento. Hago mis pequeños inventarios y solo así consigo distraerme un poco de mi preocupación. Porque maldita sea, no se me van de la cabeza todas esas imágenes de catástrofes. Su cuerpo ofrecido a todos los peligros de la ciudad. Me entristece pensar en eso. En su cuerpo caliente y vivo. Y que un autobús vuelque, o un coche,
y toda esa vida quede reducida a la nada. La vida que se va con ese pequeño licor de color rojo que fluye y que parece ser el secreto de todo para ellos. Cuando un ser humano sale de una habitación, ¿quién puede estar seguro de que volverá a entrar? Os lo ruego. Perdón por ir directamente al problema, pero ¿cómo hacéis vosotros, los seres humanos, con la fragilidad de los cuerpos vivos? Frágiles, sí. Pero también tienen el poder de engendrarse. Es una locura si lo piensas bien. Esta increíble capacidad de generar con otro ser un tercero, también vivo, es una maravilla. Y se pasan los genes el uno al otro. Toma mis ojos azules, toma mi cabello rubio, mi cabello negro. Parécete a mí. Y cuando se giran hacia sus padres, por ejemplo, en la mesa, como si nada hubiera pasado, están ahí, tranquilamente, contemplando su origen. ¿Sobre quién me diseñó? Eso sí, tengo una pequeña idea sobre ello. Hace mucho tiempo, en mis orígenes, damas y caballeros, surgí del cerebro de un jovencito llamado Eli Whitney, que vivía en Massachusetts. A los 11 años, nuestro Eli perdió a su madre. 11 años es una edad muy temprana para aprender a vivir sus días sin ella. ¿Y cómo superar un duelo siendo tan joven? ¿Cómo distraerse de su dolor? Nuestro Eli centra su atención en el mecanismo de las cosas. Las desmonta y las vuelve a montar. E inventa. Inventa. Y esto se convierte en su credo. Busca. Su mente hierve. Camina de arriba abajo en su habitación o en el huerto de su padre y un día se recuesta bajo una y ve las manzanas, numerosas, que hacen pesar a las ranas. Y se pregunta cómo de difícil debe ser pelarlas una a una cuando solo tienes la ayuda de un simple cuchillo contigo. Pronto nuestro Eli comienza a tener pesadillas. En sus visiones nocturnas, toneladas de manzanas se vierten en su habitación. Manzanas que debe pelar una a una. Transpira, no puede. Y las manzanas se pudren en el suelo como vivos reproches. Se despierta sudando. La idea de una máquina germina, toma relevancia, cobra fuerza, y es así como con 13 años, nuestro Eli, ¡wow!, crea en su cabeza el primer pelador de manzanas. Rara vez tenemos un solo inventor. Otros creadores han entrado en el círculo. La felicidad que debo haberles dado a cada uno de esos cerebros cuando me concibió, la emoción, el entusiasmo, debieron ser alegrías excepcionales. No muy lejos de allí, en Vermont, un tal Joseph Sterling, alegrémonos amigos míos, mejora un poco el dispositivo. La idea se estanca, luego renace, bien, en la mente de Thomas Blanchard, también un adolescente y también de Massachusetts, 2 años antes de que Moses Coates dé un paso adelante y patente el dispositivo. Todos estos nombres me dan una base. Puedo repetir el nombre de mis padres. Puedo decir Whitney, Sterling, Blanchard, Coates, Pratt. Me los repito en las horas vacías, cuando la tristeza se apodera de mí.
el tiempo que ha costado ser lo que soy. El tiempo que debe haber hecho falta para que yo llegara a esta casa. Una larga historia. Sin duda, una historia tan larga y tan lejana que en parte he perdido la memoria. Una historia de rocas, de magma, supongo, y de sedimentos. Eso es todo. Al principio, una materia candente en ebullición que se congeló, pero que en cierto modo todavía fluye en mí. Cuando pienso en todo esto, desearía poder recordar mejor, porque muchas veces pienso en ese lugar que apenas recuerdo. Conocí primero los cielos de Sri Lanka o los de Australia, los de Brasil o los de California, o fueron los depósitos de Griqualand en Sudáfrica, cerca del Kalahari. Me arrancaron de la tierra, me extrajeron, y el siguiente episodio, las manos de algún tallador. Me digo a mí misma que debió ser en Jaipur, la ciudad de los talladores de piedras. A Jaipur se le llama la ciudad rosa. El Taj Mahal, también conocido como el Palacio del Agua, se refleja gratamente en las aguas del lago Mansagar. Hay también un Palacio de los Vientos, el Hawa Mahal. Todo esto lo he escuchado, pero recuerdos no puedo decir que los tenga. ¿En qué tienda? ¿En qué casa? ¿En qué callejón? ¿Bajo los dedos de quién he sido tallada y luego pulida? Lo ignoro. Son las tinieblas del origen. Un secreto que tal vez deba permanecer así. Todo esto está enterrado en mí y late en mi interior, al igual que los momentos olvidados de mi primera infancia. A menudo suele ser lo más obvio lo que se nos escapa. Las agujas de tejer, por ejemplo. Sin embargo, son las que más se ven, bien clavadas en su ovillo. Agujas acrílicas, un modelo común del número 15. Parece ser que fue la abuela de la propietaria la que le enseñó a tejer. Sí, las dos sentadas en el viejo sofá de casa de la abuela, con la luz del jardín que entraba por la izquierda. Primero, el punto musgo, o también llamado punto gogo, para empezar. Y luego ya el punto del jersey. Uno delante, otro detrás, uno delante, otro detrás. No es complicado. Nunca hemos visto nada igual. Una lámpara de araña que me comiera con los ojos. Y yo, con la pantalla de mi lámpara toda roja, ruborizándome y sonrojándome aún más. Esperando. Y al final, que las dos hagamos muchas lamparitas y muchas arañitas de luz pequeñas. Sí, al final se juntaron, hicieron muchas lamparitas. Nadie puede contar este tipo de historias. A veces en la soledad de la habitación, cuando la propietaria no entra, y yo me quedo aquí, apagada, inútil,
con más tiempo del que me gustaría para pensar en mí misma. Añoro el hecho de no poder dar a luz a una pequeña lamparita. Se vuelve doloroso el hecho de decirme a mí misma que me quedaré sin descendencia. Botones a presión, remaches, ojales. Nosotros, los objetos, no tenemos vida sexual. Entre nosotros, quiero decir, entre nosotros, jamás. Entre nosotros, privación por fuerza mayor. Porque debajo de la cintura no tenemos nada. Debe ser tan hermoso tener una vida sexual. Vale, parece complicado. Parece existir mucho sufrimiento en todo esto. Entre aquellos a quienes les gustaría y rechazamos. Los que no quisieran y forzamos. Y luego está todo el resto, aceptándonos ser el único objeto de deseo de la persona con la que vives. Parece que no es fácil. Y hay lágrimas. Muchas por todo esto. A veces pensáis, la sexualidad, qué violencia, todo lo que se evitaría sin ella, qué catástrofe la sexualidad, sí. Pero una viva, espléndida y vertiginosa catástrofe, eso es lo que echamos de menos. El gran vuelco del amor, el torbellino que decís que es todo lo que te hace experimentar por dentro. ¿Acaso no nos gustaría a nosotros, los objetos, tener nuestra parte de esa magnífica agitación? Porque tienes que ver todas las emociones de las que eres capaz, que te agitan constantemente, la confusión que crea en el interior de las personas, la complejidad de las personas vivas. Me mata la maravillosa belleza que hay en la complejidad de las personas vivas. Escuchad. Pasos en la escalera. Pasos en la escalera, sí, es ella. ¡La propietaria! Sí, reconozco ese ritmo tan característico y peculiar de ella, el estacato de sus tacones. La misma melodía que interpreta todos los días para nosotros con sus pasos. Sin duda es ella. Entonces, silencio, cutis. Labios sellados. Vosotros no habéis oído nada. Thank you.